Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Vivimos en un mundo extraordinariamente conectado. Nunca habíamos tenido tanto acceso a información, a personas y a estímulos. Y, sin embargo, cada vez más personas viven con la permanente sensación de estar siempre en marcha, incluso cuando el día ya ha terminado. La ciencia lleva tiempo señalando algo importante. El cerebro humano necesita pausas reales. No solo dormir, sino también espacios de baja estimulación para poder regular la atención, procesar las emociones y recuperar energía mental. Cuando estas pausas desaparecen, el resultado no suele ser un colapso inmediato, sino un desgaste silencioso, más distracción, más irritabilidad y menor capacidad para estar presentes. Este uso continuo del entorno digital no solo afecta a cómo pensamos, sino también a cómo nos relacionamos. La atención fragmentada dificulta la escucha, empobrece las conversaciones y reduce la calidad del tiempo compartido. Estamos disponibles para muchos, pero presentes para pocos. Y eso, a medio plazo, pasa factura a los vínculos personales. Por eso, en este episodio vamos a hablar de hiperdesconexión con Marta Romo, pionera en el estudio y aplicación de la neurociencia al liderazgo, al aprendizaje y al bienestar, a la que ya pudisteis escuchar en el episodio 199. Marta acaba de publicar un libro con ese título precisamente, Hiperdesconexión. No como una huida ni como una moda, sino como una habilidad esencial para cuidar la salud y las relaciones humanas en el siglo XXI. Una herramienta fundamental para aprender a estar más presentes con nosotros mismos y con los demás. Y para no dejar que la IA y los avances tecnológicos sustituyan a la IH, la inteligencia humana. Marta Romo, bienvenida otra vez al programa. Gracias. Muchas gracias a ti, Hanna, por volver a invitarme y compartir este ratito contigo que seguro que es delicioso. En este caso nos estamos conectando para ver si ponemos un poco de luz en este mundo de ruido y de prisa y de aceleración y ayudar también a las personas que nos escuchan a que entiendan qué es esto de desconectar y qué es esto de hiperdesconectar, que ya es como la rizadura, ¿no?, del rizo. ¿De qué nos tenemos que desconectar y de qué nos estamos desconectando? Porque aquí, con este juego de hiperdesconexión, creo que estamos errando el tiro en eso de desconectar. Sí, pero ¿de qué me desconecto? ¿De qué debo desconectarme y de qué no debo desconectarme? Entonces, para poner un poco, situar a los escuchantes en este libro que acabas de publicar, que se titula precisamente Hiperdesconexión. Bueno, pues este punto es crucial, Hanna, porque aquí para mí está la paradoja más brutal, una de las paradojas más brutales de nuestro tiempo, ¿no? Y es que cada vez que nos conectamos a un dispositivo, el que sea, en realidad nos desconectamos del mundo. Y a partir de un punto, incluso nos desconectamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces es como que estamos confundiendo los términos y el lenguaje es muy poderoso. Cómo definimos la realidad, cómo llamamos o qué nombre ponemos a las cosas es realmente importante. Entonces le llamamos conectarnos a estar constantemente disponibles a través de dispositivos cuando en realidad es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces no nos estamos desconectando de la tecnología, nos estamos desconectando de nuestra propia vida, de nuestra atención, de nuestra memoria, de la relación cara a cara, de nuestro cuerpo, de las emociones más complejas, porque estamos viendo mucho en las emociones simples, y es como que nos fragmentamos en trocitos, ¿no? Entonces, y luego, de hecho, desde mi punto de vista, la tecnología solo ha acelerado un proceso de desconexión que ya venía de antes, que venimos viviendo como seres humanos desde que nos hemos alejado de todo, de la tierra, del cielo, del contacto real con otros. Y
Y para mí hay un tema aquí crucial que tiene mucho que ver con lo que dice Antonio Damasio, ¿no? Que no es que tengamos cuerpo, sino que somos cuerpo. Y cuando nos desconectamos de nuestra propia experiencia corporal, de nuestras sensaciones, perdemos acceso a información crucial sobre quiénes somos y qué necesitamos. Y esto es precisamente pues algo que nos está haciendo mucha falta, ¿no? Saber quiénes somos, qué necesitamos y encontrar un poquito de sentido a todo lo que estamos viviendo. Y entonces, Marta, si somos conscientes, porque yo creo que todos somos conscientes de que desconectar es una forma de cuidarnos y es súper necesario, ¿qué es lo que nos está impidiendo pasar a la acción? Porque yo creo que la información todos la tenemos clara en la cabeza. Lo que cuesta siempre es pasar a la acción. Entonces, ¿qué es lo que nos impide esa desconexión tan necesaria? Yo creo que una de las cosas que nos impiden esa necesaria desconexión de los dispositivos y conexión con nosotros es esa palanca o hiperpalanca, ya que estamos en el mundo hiper, dopaminérgica, ¿no? Que tiene que ver con que toda la relación que tenemos y el uso que hacemos de estas tecnologías activa nuestro sistema de recompensa de una manera muy fuerte, muy frecuente y muy sostenida en el tiempo, mucho más que cualquier estímulo natural para el que hemos evolucionado, ¿no? Y entonces aquí viene lo fuerte de todo esto, y es que la dopamina responde mucho más fuerte, mucho más intensamente a la anticipación de una recompensa que a la recompensa misma, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el acto de desbloquear el teléfono puede resultar muchísimo más emocionante que incluso el contenido que luego encontramos, ¿no? Pero hay algo más fuerte todavía, y es que cuando experimentamos esos picos de dopamina, el cerebro de alguna manera compensa reduciendo la sensibilidad de nuestros receptores, ¿no? Es un proceso que se llama regulación a la baja, y esto significa que cada vez necesitamos más y más estímulos para sentir lo mismo, ¿no? Y ahí está la adicción. Pero luego hay otro tema muy curioso, y es que cuando nuestros antepasados activaban de maneras intensas o intensamente la dopamina, era porque estaban anticipando algo que iban a hacer. Pues voy a cazar, voy a conseguir lo que sea, ¿no? Entonces, después de esa anticipación y de ese chute dopaminérgico, había una acción. Pero con los dispositivos no hay acción, hay pasividad, y entonces toda esa dopamina, toda esa energía de esa capacidad anticipatoria que se ha generado en nuestro organismo no se desgasta, no se consume, se queda ahí. Y esto explica muchas veces esa sensación que tenemos de frustración, de culpa, nos sentimos fatal cuando hemos pasado un buen rato scrolleando, perdiendo el tiempo, ¿no? Porque al final hemos generado una energía en nuestro organismo que no se desgasta, ¿no? Que no sirve para nada. Y a nivel humano, entendido humano como personal, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo con esta forma de vida? Que yo cada vez soy más consciente de ello, y sobre todo te das cuenta con los emails, con los WhatsApp. ¿Es ese forma de vida disponible? ¿Disponible 24/7? Es que sí. No sé si realmente somos conscientes de lo que nos estamos perdiendo desde el punto de vista humano, nuestra salud, todo. Entonces, haznos como un mapa, ¿no? de qué es lo que nos estamos perdiendo con ese sí a todo lo de fuera, que yo siempre digo, un sí a otra cosa es un no a otra, que generalmente es más importante, porque decimos sí a las urgencias y decimos no a eso que, entre comillas, creemos que puede esperar, ¿no? A hacer un poco más de ejercicio, a dormir una hora más, a atender más a mis hijos, a mi familia, a mis padres. O sea, esas cosas son las que postergamos, que son las realmente importantes. Esto queda muy manido decirlo, pero es la realidad. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo por ese modo que yo ya creo que es el modo por defecto, el modo disponible, ¿no? Disponible para tu urgencia, además, no para mí, sí, para tu urgencia. No para mí, para la tuya, sí, es verdad. Bueno, esto es tremendo, Hanna. Yo, a ver, si tuviera que, más que hacer un mapa, ¿no? Como si tuviera que sintetizar, porque al final en ese mapa todo se decanta en una cosa, ¿no? Que es que nos estamos perdiendo la vida, o sea, nos estamos perdiendo la presencia,
Básicamente vivimos en lo que a mí me gusta mucho llamar o denominar como presencia ausente, ¿no? Parece que estamos, porque estamos físicamente presentes, pero cognitivamente estamos dispersos, estamos en otro sitio, ¿no? Entonces, esto hace que no estés presente en tu vida. Al final te estás perdiendo la vida, ¿no? Y de hecho hay necesidades básicas que estamos desatendiendo, como el sueño, que tú bien sabes, y el descanso, ¿no? Como la necesidad que tenemos de procesar la información que recibimos a través de nuestros sentidos. No dedicamos tiempo al procesamiento, estamos en ejecución por esa disponibilidad constante, ¿no? Y luego las necesidades de relación profunda, de conexión real entre los humanos, ¿no? Fíjate que creo que es el 25% de los jóvenes entre 15 y 18 años se sienten bastante solos. Esto es tremendo, ¿no? Y además va aumentando la cosa, ¿no? Y es como que estamos viendo también la soledad compartida, ¿no? Estamos todos solos y muchas veces, aunque estemos rodeados de gente, ¿no? Y es porque nos falta también esa presencia a nivel social. Estamos perdiendo calidad, profundidad, intimidad en nuestras interacciones. Y todo esto es lo que nos hace realmente humanos y lo que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Creo que también estamos aparcando, bueno, tú ya sabes que yo soy una persona creyente, pero creo que también estamos aparcando lo sagrado, porque lo sagrado siempre se cuece o lo trascendente a fuego lento, ¿no? Y esta disponibilidad constante, este ritmo de vida que tienes, pues no te permite o eliges no tener tiempo para lo sagrado que se cuece más despacio, ¿no? Cuando sabemos, o sea, aparte de toda esta dimensión espiritual, pero a nivel humano la trascendencia es muy importante porque aquí hay investigaciones muy potentes, ¿no? De la Hopkins University, ¿no? Y otras que sugieren que esas neurológicas que sustentan todo lo que tiene que ver con las representaciones de trascendencia a nivel humano amplifican también o estimulan también las respuestas empáticas en nosotros, ¿no? Y sabemos que las creencias, cuando tenemos creencias a nivel espiritual, pues también se ha demostrado a nivel de neurociencia social que tenemos mayores respuestas prosociales y más comportamientos altruistas, ¿no? Entonces, es como si perdiéramos también nuestro ser humano, ¿no? Nuestra humanidad, de alguna manera. Yo lo decantaría en esto. Ahora que hablas de trascendencia, ahora estoy estudiando mucho, bueno, mi tesis es sobre la ética de la hiperlongevidad, esta búsqueda casi ansiosa que tenemos ahora de vivir muchos más años. Y fíjate que casi el principal argumento en contra o la principal objeción siempre es el para qué. O sea, ¿para qué quieres vivir 120 años? ¿Para qué quieres vivir 500 años? ¿Para qué quieres ser eterno? Si, por un lado, te estás perdiendo lo que estás viviendo ahora, porque nadie tiene garantizado, tenemos garantizado ahora, porque esta tarde vete tú a saber. Y sin embargo estamos hipotecando ese vivir ahora presente por un hipotético futuro en el que además no tenemos un propósito, porque además, no sé si tú también piensas así, nos estamos centrando mucho ahora con todo el desarrollo tecnológico, biomedicina, etcétera, en prolongar la vida, lo que es la biología, pero no en prolongar lo que eres tú. Esencial, o sea, si mañana te cortan un brazo o los dos, lo que sigue haciendo que seas tú. Y ahí es donde nos estamos perdiendo mucho, ¿no? También por eso, porque estamos muy conectados a lo de fuera, pero no nos estamos prestando atención a nosotros y a nuestra realidad más cercana. Totalmente. Esa es una reflexión muy, muy profunda, porque para mí todo esto que estamos viviendo es como el resultado de décadas y décadas de, podemos decir, como neoliberalismo, ¿no? Aplicado a la identidad humana. Es como que nos hemos mercantilizado a nosotros mismos y ya no somos seres humanos, somos recursos humanos, ¿no? Sí. Y como recursos, pues eso, cuanto más duremos y cuanto más produzcamos, pues mejor. Y esto hace que perdamos de alguna manera ese valor intrínseco que tenemos versus el valor de mercado, ¿no? Entonces, es como que además todo lo que es la industria del desarrollo personal y el crecimiento personal ha amplificado este mensaje, ¿no? De que parece que sí, que somos lo que hacemos, lo que producimos, y es una trampa brutal porque
cuando alguien nos pregunta, por ejemplo, cómo estamos, muchas veces, a mí me pasa, incluso sabiéndolo, respondemos con la cantidad de cosas que tenemos entre manos. Respondemos a un cómo estás o qué tal estás con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces estamos desde hace muchos años identificando ese ser, nuestro ser con el hacer, y esto es muy peligroso porque aparte genera en nosotros una especie de como sobreexigencia velada, ¿no? Nos decimos que tenemos que cuidarnos y tal, pero a la vez queremos ser muy productivos, queremos cada vez lograr más, y al final estamos como perpetuando un ciclo de autoexplotación que nos agota, ¿no? Y es todo bajo esa falsa promesa de una vida mejor en el futuro, más tiempo libre, más longevidad, más salario, más dinero, pero es que yo creo que ese futuro al final, esta es un poco mi experiencia, ¿vale? Pero yo creo que es esa mentalidad en la que yo he caído y he vivido, te das cuenta en un momento dado que ese futuro nunca llega, porque siempre hay un poco más. Claro. Siempre hay un poco más que conseguir, un poco más que hacer, un poco mejor, un por si acaso, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que aquí el verdadero desafío que tenemos es, porque también es lícito querer mejorar y querer vivir bien y autorrealizarse a nivel humano, ¿no? Pero con cierto equilibrio, bueno, con cierto no, con equilibrio. Entonces necesitamos trabajar y trabajar bien, pero también necesitamos descansar, también necesitamos tiempo a conectar con nosotros, tiempo a lo espiritual, tiempo a las relaciones, un poco más equilibrio, porque la balanza está muy desequilibrada. A propósito de lo que dices, totalmente de acuerdo, vivimos en eso, en la cultura del siempre un poquito más, ¿no? El tu mejor versión, tu mejor tú, tu mejor todo. Además hemos normalizado dentro de esa autoexplotación que hablas, que Byung-Chul Han está todo el día hablando de ella, yo es que soy súper fan. Y efectivamente es que hemos normalizado el no llegar a todo, porque como tenemos que ser rentables y productivos en todo momento, pues no, también hemos normalizado ese estado de no llegar a todo. Y claro, y aquí quien nos escucha puede decir, bueno, pero estas dos, ¿qué pasa? ¿Que están en contra de mejorar, de progresar? Y es como, no, es que el problema no es querer mejorar en determinados aspectos de tu vida y cada uno es libre de elegir en cuáles. El problema, así lo veo yo, es esa aceleración y esa inmediatez con la que tiene que ser todo. O sea, tengo que ser mejor persona mañana, tengo que estar más delgada mañana, tengo que tener mejor sueldo mañana. Entonces, claro, es una frustración. A eso le sumas la lista de to-do interminable. Claro, y es pues eso, esa sensación constante de no llego a nada, soy una mierda, no soy suficiente, el mundo está en mi contra, etcétera, etcétera. Sí, totalmente. De hecho, es como que hemos confundido desarrollo o progreso o evolución, como lo queramos llamar, con la velocidad. Y hemos confundido también el estar ocupados con tener valor, ¿no? Eso es. Es la sociedad del cansancio que tú hablas, ¿no? La de Byung-Chul Han, ¿no? Que lo escribe con una precisión quirúrgica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa cultura del un poco más refleja, pues, algo que estamos haciendo, que es como que estamos externalizando nuestro valor. Es como si ya no fuéramos suficientes por el simple hecho de existir. Y esto es muy curioso, fíjate que antes hablábamos de la dimensión espiritual, pero que es algo que estamos viviendo incluso a nivel espiritual, una batalla muy grande, que es como que incluso a nivel de relación con Dios, por ejemplo, parece que tienes que hacer muchas cosas para ganártelo, ¿no? Cuando por el mero hecho de existir ya somos amados por Él, ¿no? Es como un poco lo mismo, decir, si es que existes, ya eres suficiente, no. O sea, eso te da un valor, la vida tiene un valor tremendo, ¿no? Las personas que seguro que muchos de los que nos escuchan pues han vivido estas experiencias, ¿no? En donde pues estás muy cerca de la muerte, te das cuenta que al final lo más importante es una vida. No la vida en general, una vida, o sea, una vida. Y como sociedad estamos creando un escenario donde esta velocidad pues nos está haciendo muchísimo daño, ¿no? El no tener tiempo para nada, esa sensación de no llegar que tú decías antes, todo esto genera muchísima ansiedad en el día a día en nosotros, ¿no? Sí. En un momento de tu vida, y aquí comparte hasta donde quieras, pero bueno, como en el libro sí que lo haces, pues me gustaría que lo compartieras también.
tú hubo un momento en que te desconectaste, ¿por qué no me sale? Desconectaste. Un palabrejo. Me desconecté. Así, Desconectaste, ¿no? Ahí está. No de la vida, al contrario, te conectaste con tu vida y lo que hiciste fue una desconexión de esta otra vida paralela que nos hemos creado muchos, que en cierto modo yo cada vez, Marta, tengo más dudas de que sea tan necesaria para trabajar, porque oye, hace 20 años no había este desarrollo digital y todo el mundo, o sea, se trabajaba, no sé, vivíamos felices, quiero decir, creo que hemos puesto en un pedestal demasiado esta vida digital y yo ahí también me incluyo, pero hubo un momento en el que tú decidiste hacer ese, y además fue un corte radical de casi un año, si no recuerdo mal, que además yo te escribí una vez y te dije, ¿estás bien? Porque no te veo por aquí. Sí. O sea, fíjate ya cómo estamos, que cuando no vemos a una persona en redes sociales pensamos que está mal. Lo mismo es que está fantástica y por eso no está ahí. O sea, no quiero decir que la gente que esté en redes está trastornada, ¿vale? Que se me entienda. Pero que también vivimos a veces, y yo vivo con ese miedo de decir, ostras, es que si dejo de estar aquí va a desaparecer para el mundo. Y es como, es que tu valor no está ahí. Claro. Y tú explícanos esa experiencia tuya personal y sobre todo qué es lo que descubriste gracias a esa desconexión de esta vida paralela que tenemos en las pantallas. Sí, pues mira, sí, fue el año 2023 que a principio de año pues diagnosticaron a mi madre un cáncer y ella ya tenía un principio de Alzheimer y le dieron 3 meses de vida, ¿no? Y a los pocos días, no sé si una semana después, 2 más o menos, diagnosticaron también a mi hermana un cáncer, con mejor pronóstico, pero también muy duro, ¿no? Entonces de repente fue como decir, pero bueno, o sea, hola, ¿qué pasa aquí, no? Y yo en ese momento ya sabía lo que venía, especialmente con mi madre, que tenía una cuenta atrás, ¿no? Porque yo en el año 2016 ya perdí a mi hermano, también por un cáncer fulminante, que duró una semana. O sea, le diagnosticaron, nos dieron la noticia el 15 de diciembre y murió el 23 de diciembre. Entonces yo ya sabía lo que era tener una cuenta atrás con la vida y un maldito cáncer, ¿no? O sea, como que ya sabía, era, o me bajo del ritmo que llevo para vivir este momento que se va a acabar, o me lo voy a perder y no me lo voy a perdonar nunca, ¿no? Y entonces decidí estar presente, acompañar a mi hermana todo lo que pude y especialmente a mi madre, que estaba viendo un momento más vulnerable, y estar todos los días, prácticamente todos los días con ella, ¿no? En casa. Y claro, para hacer eso tuve que hacer un ejercicio muy fuerte de priorización y de eliminación en mi agenda de cosas. Fue un plan de acción sustractivo en toda regla. Yo por eso hablo mucho de ello, ¿no? Porque lo he vivido y sé que es posible. Y hay gente que me dice, no, pero ¿cómo vas a dejar de hacer no sé qué? O te digo, mira, no me pongas excusas. Yo he podido hacerlo teniendo una empresa con empleados y con clientes trabajando a un nivel muy fuerte. Y sí se puede hacer. O sea, porque cuando tú analizas la cantidad de cosas que haces en tu vida, sobre todo en tu vida profesional, te das cuenta de la cantidad de cosas que haces que no sirven para nada, que no cambian nada. O sea, que es que si dejaras de hacerlo, no pasaría nada y dices, estás empleando tu tiempo en esto, ¿no? Entonces tuve que hacer un ejercicio muy profundo de valorar realmente mi aportación en el mundo profesional y eliminar muchísimas cosas, muchísimas. Eso por un lado, ¿vale? Eliminé, entre las que salieron las redes sociales, por supuesto, ¿no? Y segundo, otra cosa que descubrí gracias a mi madre es algo que tiene que ver con una palabra japonesa, que es la palabra boketo, que significa, es como el acto de mirar al horizonte sin pensar en nada específico. Es decir, esa pérdida de tiempo, ese ir despacio, ese ralentizarlo todo. Entonces, claro, mi madre lleva un ritmo muy lento para todo, para comer. Cuando la aseaba tenía que ir muy despacito, todo era despacio. La sacaba a pasear, había que ir despacio. Y entonces a mí eso al principio me ponía de los nervios, ¿no? Porque yo venía de ese ritmo acelerado en el que estamos todos, ¿no? Y me di cuenta de que no quedaba otra que empezar a ir despacio, pero ir despacio quiere decir hablar despacio, caminar despacio, moverme despacio. Y entonces empecé a hacer como una especie de tai chi vital o de ir a cámara lenta.
Y este ejercicio, Hanna, fue absolutamente transformador en mi vida y decidí que yo no quiero perder esto, ¿no? Entonces es verdad que hay muchas veces que voy rápido porque tengo cierta prisa, pero intento y yo creo que lo consigo mantener esa ralentización en todo. Cuando tú ralentizas, cuando vas más despacio, le estás mandando un mensaje a tu cerebro, a todo tu organismo, de que no hay peligro. De que aunque a pesar de los pesares, lo que hay alrededor esté mal, tú estás bien. Es un mensaje muy potente, que además te permite captar toda la información de tus sentidos. Es decir, activas la contemplación, con lo cual te das cuenta de detalles sutiles, de cosas mínimas que pueden cambiarlo todo, ¿no? Como que de repente descubres lo esencial a través de los sentidos. Procesas muchísimo más la información, conectas más con la gente. Entonces fue increíble. Para mí fue esos dos ejercicios, el acto de eliminar cosas que no cambian nada y el acto de ir mucho más despacio, pero literalmente, fue transformador. Y luego la tercera cosa que para mí también fue muy reveladora es el mostrar mi humanidad y mi vulnerabilidad en mi entorno, en mi equipo, que fue increíble. Yo les estoy eternamente agradecida de cómo apoyaron, cómo me comprendieron, y también a mis clientes, que todos sabían mi situación. Algunas veces tenía algunas reuniones que no quería porque eran importantes, ¿no? Que no quería dejar y las hacía yo, y las hacía con mi madre al lado, ¿no? Y yo avisaba al cliente, decía, pues oye, puede que en algún momento escuches algún ruido, que tenga que atender a mi madre o lo que sea, y conocían mi situación. Y fue increíble ver cómo todo el mundo, tengan el nivel que tengan, cuando tú muestras tu vulnerabilidad, cuando compartes tu realidad de verdad, la gente solo quiere ayudar y colaborar y se muestra más humano todavía, ¿no? Entonces fue un año en el que pude estar a acompañar a mi madre en los 9 meses que vivió, pude disfrutarla muchísimo, hice el duelo antes de que muriera, pude estar también con mi hermana a tope, no perdí seguidores en Instagram, curiosamente. Fue uno de los años que más hemos facturado en ViaP, porque vendimos un montón, dices, curiosamente, ¿no? Y fue un año muy duro, pero a la vez muy feliz. Lo viví con mucha paz y con mucha felicidad, ¿no? Y eso es algo que me llevo y que quiero vivir siempre, ¿no? Que quiero tener en mi vida. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Es que has dicho, bueno, todo lo que has dicho es brutal. Yo es que me quedé embobada escuchándote, pero por un lado el mostrar tu vulnerabilidad a los demás es que es lo que tenemos todos en común, y es lo más humano que se puede hacer, porque al final esa situación que tú estabas viviendo en ese momento la puedo vivir yo mañana, la puede vivir cualquier persona, incluso alguna de esas personas con las que te reunías estaba en una situación similar. Eso Entonces, es similar. Es que al final tenemos miedo a mostrar cómo, pues eso, los límites que tenemos, entendiendo el límite por vulnerabilidad, cuando es lo que nos hace a todos iguales. Luego nos desigualan muchas cosas, pero eso es lo que nos hace a todos iguales. También has dicho como ese vivir a cámara lenta, pero fíjate, Marta, que yo estoy haciendo un ejercicio parecido al tuyo, y es que creo que lo que para nosotras es cámara lenta realmente es el ritmo natural de la vida, que es despacio. Pero sin embargo tenemos tan metido ese ir a toda velocidad que pensamos que es ir lentos. Hay un libro maravilloso de Carl Honoré, Elogio de la lentitud. Tuve el placer de entrevistarle y
creo que es un libro que todo el mundo debería leer porque no vivimos, o sea, la vida va mucho más despacio de lo que pensamos y por eso se nos escapa, creo yo. Pues sí, qué bonita reflexión, porque es verdad, no es ir despacio, al final es el ritmo de la vida, ¿no? Es verdad. Y además él lo dice, las cosas importantes llevan tiempo. Que un tomate crezca y esté para comer lleva tiempo. Que surja el amor entre dos personas o la conexión entre dos personas sin que haya una relación afectiva lleva tiempo. Aprender las cosas lleva tiempo. Aprender a hablar lleva tiempo. Dominar un instrumento lleva tiempo. Y el problema es que, y ahora ya quiero meter otro componente en la ecuación, que es todo el desarrollo tecnológico, esta inmediatez con la que nos responden algunas herramientas tecnológicas está socavando todavía más esa capacidad nuestra de vivir las cosas a su ritmo, porque ahora pedimos que la respuesta del otro sea tan rápida como la de ChatGPT. Y eso es imposible. Cierto, eso es imposible. Eso es imposible. Sí, incluso fíjate, hay algo muy fuerte en todo esto. Y es que estamos, o sea, con esta expectativa de inmediatez constante y esta necesidad de que las cosas, de no perder el tiempo, ¿no? De escuchar los audios por 2, por 1,5, o ver vídeos o podcasts para aprender y acelerarlo todo esto, ¿no? Al final lo que hace es que estamos como criando o educando cerebros que no toleran la frustración, no tienen paciencia, que no experimentan el aburrimiento, que es muy potente porque es esencial para la creatividad, para que se active la red neuronal por defecto, ¿no? Para consolidar las ideas. Entonces, necesitamos todo este tipo de sensaciones porque evolutivamente hablando son necesarias también para la vida. Tienen que ver con el desarrollo de la creatividad, el desarrollo del esfuerzo, nuestra capacidad de esfuerzo, de persistencia, ¿no? Pero si no permitimos que nuestro organismo experimente todas esas señales, ¿no? Que tienen que ver con todo lo contrario y rápido, pues al final estamos perdiendo una capacidad importante de navegar la complejidad de la vida, ¿no? Estamos simplificando todo muchísimo, ¿no? Sí. Y en tu caso, que por un lado trabajas con un equipo, con tu equipo, y aparte trabajáis con empresas que además tienen equipos muy grandes, ¿cómo estáis viendo que está impactando esta hiperconexión, la malentendida, ¿vale? Esta hiperconexión a la realidad, a las relaciones personales? Porque claro, al final, por muy técnico que se han puesto de trabajo, al final cuando tienes que trabajar con otras personas, los skills importantes son la empatía, la paciencia, la capacidad de escucha. Y yo lo que veo desde afuera es que esto se está perdiendo, pero no sé si tú, que estás todo el día trabajando con equipos muy grandes además, si percibís esto, cómo está afectando esta mala conexión o mal entendida a las relaciones interpersonales dentro del trabajo y luego también fuera, porque también eres un ser humano que vive fuera del entorno corporativo. Entonces, ¿cómo lo estáis viendo? Sí, pues mira, esto lo estamos viendo. De hecho, fíjate, yo llevo más de 25 años trabajando con empresas, ¿no? y con instituciones, con todo el entorno educativo. Y es curioso que yo te diría, fíjate, que la mejor manera que tenemos los seres humanos de aprender es a nivel social. O sea, el tema relacional en el mundo del trabajo es tan importante. Y en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que vemos en las empresas y, bueno, que seguro que os suena a todos, ¿no? Es que estas conexiones, ¿no? De nuevo hablando de la paradoja de la hiperconexión, estas conexiones a través de la pantalla o a través de las redes sociales nos acercan a los que están más lejos, pero nos alejan de los que están al lado. Entonces nos encontramos cosas como que, pues lo que te decía antes, la presencia ausente, que estamos físicamente presentes, pero en otro sitio cognitivamente. Entonces, ¿qué vemos? Pues falta de presencia en las reuniones. La gente va a una reunión y no se ha enterado de lo que ha sucedido, no sabe lo que tiene que hacer después, no sabe para qué va a una reunión. Personas que se sienten muy solas y que se sienten aislados, estando trabajando en un equipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, es como que toda la comunicación digital y todo este mundo híbrido que mezcla lo presencial con el trabajo en remoto y que está muy bien, hay que equilibrarlo y hay que racionalizarlo,
porque lo estamos generalizando mucho y aplicamos el trabajo en remoto para todo y el trabajo en presencial para todo, y cada uno tiene su aplicación, su para qué, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el trabajo en remoto va muy bien para todo lo que tiene que ver con trabajo profundo a nivel cognitivo, donde tienes que concentrarte, que estar generando ideas. Sabemos que el trabajo presencial tiene mucho que ver con ese aprendizaje social, con la interacción, ¿no? Entonces, no tiene sentido ir a una oficina y encontrarte a la gente metida en cubículos en las salas de reuniones, conectados con otros que están en otra planta en el mismo edificio, ¿no? O sea, es surrealista. Y luego fíjate que esto nos pasa a todos, ¿no? Que hay un tema muy bonito del que yo hablo últimamente y que estoy trabajando mucho en ello, que tiene que ver con nuestras conversaciones, y es que a través de nuestra conversación y de las palabras que utilizamos estamos manifestando nuestra ausencia. Es curiosísimo, ¿no? Cada vez más hablamos en pasado, por ejemplo. Muchas veces decimos al inicio de una conversación, al inicio de un feedback, al inicio de una reunión, decimos, bueno, que quería decirte. Es como que querías y ahora no quieres. Eso es un acto de ausencia lingüística, ¿no? De falta de presencia. Entonces tenemos que aprender a decir en presente y en primera persona, quiero decirte, he venido a decirte, no, venía a decirte. ¿Cómo que venías? Vengo, quiero. Y esto es tremendo con el lenguaje. Bueno, no me voy a meter mucho en indagar, pero hay palabras pues que revelan que no estamos, ¿no? Luego lo vemos también con la desconexión que hay a nivel temporal. Tenemos muchísimas conversaciones fragmentadas y en diferido. A veces tú mandas un mensaje y no sabes cuándo te van a contestar, a veces no te contestan, y esto genera una sensación de que no hay nadie al otro lado. Y genera estar tú mucha mentalmente ansiedad. conectado, claro, todo el rato a eso que estás esperando que suceda. Claro, tienes un pendiente, tienes un tema pendiente que genera mucho más estrés, ¿no? Del que ya la vida tiene por sí mismo. Y luego otro tema importantísimo que habla de esta ausencia a nivel relacional es a nivel perceptivo. Nos comunicamos muchas veces sin multisensorialidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un email tiene texto, pero no tiene oído, no hay estimulación auditiva, con lo cual no hay tono de voz, no hay emocionalidad, no hay olfato, no hay vista, y eso hace que tu cerebro tenga que completar esa información perceptiva, y eso es agotador. O cuando estás haciendo una videollamada, oyes, ves, pero no hay olfato, no hay temperatura. Tu cerebro tiene que rellenar esa información, y eso es agotador, ¿no? Entonces, estamos construyendo unas relaciones muy desconectadas, muy ausentes, que van absolutamente en contra de nosotros, ¿no? Y que nos agotan. O sea, esto es agotador, tremendo, ¿no? Aparte de contribuir a esa creencia y esa sensación de soledad. Volviendo al mundo digital, y yo hago preguntas porque son cosas que a mí me pasan, ¿eh? Yo he tenido, no es que haya tenido problemas con mi identidad, pero sí que ha habido momentos en que no he tenido muy claro, o sea, pues por ejemplo, a la hora de definirte, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Al sueño? ¿Al podcast? ¿Al doctorado? Eso por un lado es definir quién eres a partir de lo que haces. Y luego, por otro lado, entender el valor que tienes sin tener en cuenta los números. Esto me ha pasado muchísimo con el podcast y cómo ha evolucionado el mundo del podcast en los últimos 10 años, no llega. Y a entender que tu trabajo no es número de seguidores, o sea, el valor, de tu trabajo no es tal número de seguidores o tal número de escuchas. Y esto, claro, en esta era digital, para mí por lo menos está siendo muy complicado que no se desdibuje, ¿no?, mi identidad, y sobre todo no perder de vista que mi trabajo vale no por el número de personas que lo vean, sino por que está hecho de una manera, con un rigor, que ha tanto tiempo que he dedicado. Y no sé esto también cómo lo veis en el ámbito corporativo, también puede ser, porque claro, en el mundo en el que yo me muevo cada vez es más importante. Por ejemplo, mundo editorial, sin ir más lejos. Ahora casi es más importante, o es un criterio de selección para que seas autor de un libro, qué comunidad tienes en redes sociales. Lo mismo, no sabes juntar dos letras. ¿Qué pasa? Siento decirlo, pero pasa. Sí. Pero si tienes X cientos de miles de edad, ahí tienes un libro. Entonces,
ostras, es que es muy difícil para quien lo padece y también para quien ve, ¿no? Ver el valor real de algo más allá de un número. Sí. Aquí hay una cosa, yo al final del libro, que me pongo un poco trascendente, hablo de que no es lo mismo lucirse que ser luz. Y yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Que estamos viendo un momento en el que las identidades están siendo muy expuestas, pero muy poco habitadas por dentro, ¿no? Como muy expuestas para lucirse, pero muy poco habitadas, muy poco vividas hacia adentro, ¿no? Que es lo que al final hace que seas luz para otros, ¿no? Cuando estás ahí. Entonces dedicamos mucho tiempo a construir esa imagen para los demás, mucho más tiempo que a conocernos realmente a nosotros mismos y a querernos. Lo que hablábamos al principio de la conversación, Hanna, simplemente porque estamos vivos, porque el mundo no sería el mismo si no estuviéramos nosotros, ¿no? Y esto no nos lo creemos. Entonces, estar hacia afuera construyendo esa imagen para lucirnos, para sentirnos queridos por lo que hacemos, es el resultado de una fragmentación del yo. Entonces, es como que tenemos múltiples identidades digitales que pueden corresponder o no con quién somos realmente, ¿no? Y esto genera una disonancia cognitiva y emocional constante. Entonces es como que nos convertimos como performers de nuestra propia vida, ¿no? Y entonces documentamos las experiencias. ¿Para qué? Pues para validar, conseguir esa validación externa en lugar de vivirlas. Porque de hecho sabemos que cuando tú estás grabando, estás en un concierto, por ejemplo, y estás grabando la experiencia, o incluso haciendo muchas fotos, tu cerebro se desconecta un poquito de la experiencia. Porque es el efecto Google que se llama, ¿no? Que cuando sabes que hay un dispositivo grabando una conversación, una reunión, una experiencia, el cerebro dice, pues ¿para qué me voy a esforzar si ya se queda ahí grabado? Y entonces consume menos recursos, consume menos energía por un tema de supervivencia, por si acaso después lo necesitas, ¿no? Entonces al final no estamos haciendo vidas, no estamos viviendo genuinamente, ¿no? Y el precio es brutal, que para mí es ese vacío y esa tristeza que veo en muchas personas con las que hablo, ¿no? Y que están todo el rato a veces comparando su vida con ese escaparate que son las redes sociales, que es una versión editada y filtrada y curada de las vidas ajenas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto construye completamente nuestra identidad, quiénes somos, ¿no? Y por eso te decía que al principio que lo más importante es la presencia, el vivir, el momento. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo contigo, esta conversación, para mí es lo más importante de mi vida en este momento. Es lo que hay ahora, ¿no? Y es algo que está construyendo mi propia identidad, esta conversación que tengo contigo, ¿no? Cuando hablabas, Marta, del ejemplo del concierto, me he acordado de uno de los últimos posts que he leído tuyos en redes sobre la atención, que decías, la atención necesita atención. Y cuando ponías el ejemplo ese del concierto, claro, estás prestando atención al teléfono, a ver, tu cerebro tiene la capacidad que tiene, si está una cosa no está otra, entonces está poniendo la atención en grabar, por tanto no está poniendo la atención en escuchar y hacer suya esa experiencia de escuchar ese concierto. Claro. Y al final hablamos muchísimo de atención, pero no somos conscientes de que hay que cuidar la atención y por tanto hay que poner la atención en la atención, por muy, ¿no? por muy rocambolesco que suene la frase. Y me gustó mucho eso porque estamos constantemente hablando, pues eso, que estamos en la era de la crisis de la atención dividida, que las redes nos roban la atención, pero es verdad que somos nosotros los primeros que no prestamos atención a cuidar nuestra atención. ¿Y eso cómo se hace? Sí. Eso es la indefensión aprendida. O sea, el decir todo el rato que no, es que el mundo secuestra mi atención, no es que soy TDAH y TDA y tengo déficit de atención. Todo eso son signos de una sociedad que vive con indefensión aprendida y que cree que no puede hacer nada para liderar su atención. Y esta es la clave. O sea, cómo tú te relacionas con tu atención y qué idea tienes sobre tu atención va a determinar tu nivel atencional. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nuestra atención depende de nosotros y que podemos hacer que funcione para lo que ha sido creada, que es que funcione como un filtro y no como un embudo, que es lo que quiere el mundo, ¿no? Donde entra todo. Entonces, tú puedes elegir a qué prestas atención. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que pasa? Y vuelvo al principio de la conversación. La atención está
totalmente conectada con el cuerpo. Entonces, cuando tú estás desconectado de tu cuerpo, te distraes. Es así. O sea, de hecho, yo siempre digo, que me habréis escuchado 1000 veces hablar de esto, que las distracciones son tu cuerpo hablándote de tus propias necesidades no atendidas. Cuando tú te distraes, no hablo de las distracciones externas, sino cuando tú te distraes, ¿no? Estás trabajando y de repente se te va el santo al cielo, entras en redes sociales. Todo esto es tu cuerpo diciéndote, necesito parar, me estoy aburriendo, tengo sed, me siento sola. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es entender que atención y cuerpo son dimensiones que están totalmente conectadas. Por tanto, cuando hablamos de presencia, de lo que estamos hablando es de cuerpo, conciencia corporal y de atención, porque la presencia es eso, cuerpo y atención, ¿no? Y para mí esa es una clave muy sencilla por la que podemos empezar todos y que cuando empiezas a entenderlo y a ser consciente de ellos, es que cambia la realidad. ¿Vale? Luego se pueden hacer muchas cosas más, hay protocolos para activar la atención, etcétera, etcétera, pero para mí esto es básico, porque si por mucho que hagas todo lo demás, si esto no lo tienes claro, de nada va a servir, ¿no? Es como muchas cosas cuando hablamos del sueño, ¿no? Que es un tema para ti, pues de tus temas, ¿no? Pues sabemos que podemos hablar de alimentación, de meditación, de deporte, no sé qué, que si no cuidas el sueño, todo lo demás da igual, ¿no? Total. Pues con la atención es lo mismo. Si no hay conciencia corporal, no hay atención. Punto. Yo que soy especialmente racional, Marta, te voy a pedir que hagamos un ejercicio de coste-beneficio de la hiperdesconexión, entendiendo coste no como efecto negativo, que no lo tiene, al contrario, sino de miedos que van a aparecer y resistencias que van a aparecer propias y del mundo cuando iniciemos o nos pongamos manos a la obra con este trabajo de hiperdesconexión. Y luego también la parte buena, o sea, qué es lo que vamos a notar, cuál es el beneficio de hacer ese trabajo de hiperdesconexión, que yo creo que después de lo que ya llevamos hablado implica pisar el freno, no mirar tanto fuera, mirar más dentro, pero si te parece vamos a hacer, ¿no? Para si hay cerebritos racionales como yo escuchándonos, sí, que necesitan como esa tablita de Excel para vivir, vamos a hacer ese análisis primero de coste en el sentido de qué miedos van a aparecer y qué resistencias van a aparecer, porque todo en esta vida, todo lo que merece la pena cuesta, eso yo lo tengo clarísimo. Sí. Y luego, en segundo lugar, esos beneficios que vamos a percibir una vez que nos pongamos manos a la obra. Vale, pues mira, con respecto a posibles miedos, ¿vale? Bueno, yo te diría el típico es ese fear of missing out, ¿no? Ese miedo, ese FOMO, ese miedo a perderse algo que está un poco en nuestro hardcore de nuestra biología, ¿no? Evolutiva. Somos animales sociales y queremos estar en todo lo fregados. Entonces es como que en nuestro entorno ancestral, o sea, antiguamente estar fuera del grupo suponía, podía significar la muerte, ¿no? Y todos los algoritmos explotan muy bien este mecanismo evolutivo antiguo, ¿no? Ese sería uno, ¿no? Como el primero. Otro puede ser también el miedo a la irrelevancia, ¿no? Como que parece que si no estás en redes, sí, lo que me decías tú antes, ¿no? Estás bien porque llevas un año sin aparecer por aquí, pues parece que si no estás en redes no existes. Entonces, yo creo que desconectar a veces puede generar ansiedad anticipatoria, decir, me olvidarán, perderé oportunidades profesionales, harán cosas sin mí, como si nuestra existencia dependiera de nuestra presencia digital constante, ¿no? Ese es otro. Y otro más, por ejemplo, sería también el miedo al aburrimiento. Hemos perdido completamente la capacidad de estar con nosotros mismos a solas, sin tener una estimulación externa. Y yo creo que esto nos da también mucho miedo, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando estamos en silencio, ¿no? Porque cuando estamos en silencio aparecen cosas que muchas veces hemos estado evitando, ¿no? Y aparecen emociones no procesadas, aparecen preguntas incómodas, aparece como la confrontación con quienes somos realmente cuando no estamos actuando para nadie, ¿no? Entonces, para mí estas son como las tres, sí, yo te diría que esas tres miedos profundos que pueden aparecer. Pero frente a esto,
¿qué podemos encontrar, ¿no? Que es lo que decías tú. Bueno, yo creo que lo primero es, esto es, o sea, cuando conseguimos desconectarnos de alguna manera es algo revolucionario, ¿vale? Porque es como un ejercicio de libertad genuina. Yo creo que ahí recuperamos nuestra libertad. Ese acto de decidir conscientemente cuándo y cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Que no es la libertad de hacer lo que me apetece o lo que me da la gana, ¿no? Porque a lo mejor lo que me apetece es coger el móvil y no. En esa desconexión, la libertad es la capacidad de elegir el bien mayor, lo que es bueno para ti o para otros, ¿no? Y eso siempre, 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 siempre va a ser vivir según tu humanidad, no según un algoritmo o nada, según tu humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, y aquí además viendo, hay estudios muy interesantes de lo que le sucede al cuerpo cuando hay una abstinencia y una desconexión de dispositivos, ¿no? Y es que de repente emergen esos mecanismos naturales de regeneración de nuestro propio organismo, ¿no? Y esto es maravilloso, ¿no? Entonces, es como que cuando conectamos radicalmente les damos espacio para aparecer a todos esos mecanismos, ¿no? Mira, hay el día del apagón que vivimos todos en España, hace un tiempo, todos experimentamos algo, por un lado cierta incertidumbre, pero también experimentamos algo muy bonito, ¿no? Que es ese retorno a lo que vivíamos antes de estar todo el tiempo conectados a dispositivos, ¿no? Y hubo un momento que esto le ha pasado a muchísima gente que nos dio como cierta nostalgia y qué pena que ya volvamos otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí, los primeros momentos pueden ser duros, puede aparecer ese síndrome de abstinencia digital con cierta inquietud, pero porque el cerebro necesita reclamar esos picos de dopamina, pero si resistes seguro que vas a descubrir algo fascinante, ¿no? Esa sensación extraña de calma, ¿no? Que no estamos acostumbrados a ella, ¿no? Lo que decías del apagón, Marta, claro, el problema es que luego, en cuanto tenemos la posibilidad de... O sea, no, nos damos cuenta de, oye, pues no estamos tan mal sin estar con el teléfono en la mano todo el día, pero en el momento en que otra vez volvió la luz, o sea, quitando el problema que supone que nos quedemos sin luz, obviamente, no lo estamos romantizando en ningún caso, pero luego eso que experimentamos dijimos, ostras, ya no es pasa algo no pasa, es que me siento mejor. O sea, aun habiendo experimentado nuestras propias carnes, que te sientes mejor, ojo que hubo mucha gente que tenía ataques de ansiedad y acabó en urgencias, que también esto es para mirárselo, pero aun siendo conscientes de que nos sentimos mejor, en cuanto otra vez hubo luz, ahí estábamos todos otra vez conectados. Las cosas como son. O sea, que es que al ser humano le cuesta mucho, aun ante la evidencia, aprender. Sí, sobre todo cuando hay una adicción, es que hay una adicción. Sí, totalmente. Hay una adicción, sí. Pues vamos a terminar, Marta, la entrevista con una, no me gusta decir receta, pero bueno, hablamos mucho de qué es una vida saludable, todos tenemos claro más o menos cómo es un estilo de vida saludable, pero cómo es una vida emocionalmente saludable, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y teniendo en cuenta esta revolución que tú propones de la hiperdesconexión, que es totalmente revolucionario, puesto que el mundo no hace sino llevarnos a estar todavía más conectados. Incluso yo esto lo veo mucho con el tema del sueño, incluso en los momentos en los que por defecto o por lógica debemos estar desconectados, ya nos estamos inventando dispositivos que hagan que estemos conectados, ¿no? A través de la medición o el colchón o el reloj o el anillo. O sea, ya es como el rocambolesco. Pero ¿cómo definirías tú una vida emocionalmente saludable y siendo conscientes de que tenemos que vivir en el mundo en el que vivimos? Porque lo de irnos a la cabaña como ermitañas todavía no. No sé si en algún momento nos dará la vida, pero todavía no. No, yo creo que no es necesario irte a aislarte del mundo, ¿no? Mira, para mí, y esto hablo de ello también al final del libro, para mí sería una vida que abraza como 3 principios fundamentales, ¿vale? Que son también 3 principios que aprendí esos últimos días con mi madre, con Flori. Se llamaba Flori. El primero tiene que ver con algo que ya hemos hablado, que es la
que la verdadera libertad no es hacer lo que te da la gana, lo que te pide el cuerpo. Eso es una esclavitud, eso es libre albedrío. Y que la verdadera libertad es la capacidad de elegir el bien mayor. Y como decía antes, siempre va a ser vivir según nuestra humanidad, como hombres y mujeres que somos, ¿no? Y entonces cuando comprendes que eres libre y que la vida es suficiente para estar contentísimo, pues ni el futuro ni el pasado te va a esclavizar, ¿no? Para mí esta es una clave para vivir emocionalmente pues con equilibrio. La segunda tiene que ver con nuestra vocación humana más profunda, que es convertir cada instante en un acto de amor radical, Hanna. O sea, esto significa estar completamente presente, porque el amor no es una emoción sino que va y viene, sino que es una elección, una decisión consciente que renovamos cada instante. Quiero estar aquí ahora contigo, ¿vale? Pues eso es una decisión, es un acto de amor, ¿no? Entonces ponerle amor a todo lo que hacemos. Y eso además nos hace sentirnos luego también, ¿no? Viene devuelto. Y la tercera, o el tercer principio, sería el que tiene que ver con que estamos llamados a trascender. Y trascender no tiene que ver con escapar de la realidad, ¿no? Sino elevar la realidad, que es bien diferente, ¿no? Porque ninguno de nosotros aspiramos a ser mediocres y nuestra vocación humana es encontrar en cada cosa que hacemos, por mundana que parezca, por simple que parezca, una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y una oportunidad de servicio, ¿no? Y fíjate, Martin Seligman ya hablaba de esto, ¿no? Cuando habla de bienestar, va más allá de sentirse bien, sino que cuando hablamos de trascendencia, hablamos del florecimiento humano, hablamos de relaciones positivas genuinas, de logros que importan, que le dan sentido y que tienen un impacto, de compromisos más grandes que tú mismo, ¿no? Y para mí es eso, el florecimiento humano real, ¿no? Entonces, para mí una vida emocionalmente saludable y equilibrada, pues recoge estos tres principios: libertad, amor, que está relacionado con la presencia, y trascendencia. Me encanta. Y mira, a propósito de esto que decías del término bienestar, justo ayer en una clase de filosofía hablábamos de que en otros idiomas como inglés o francés, ser y estar es el mismo verbo. Entonces el well-being o el bien-être es como estás bien y eres bien. Y en castellano, como tenemos esa diferenciación, se nos olvida que el auténtico bienestar es que es indisoluble el buen estado físico con esa parte de plenitud del ser, que está súper conectado con todo lo que nos has comentado de tema espiritual. Y ese es el verdadero bienestar. Y yo que llevo 7 años ya aquí, episodio a episodio, hablando de salud y bienestar, fíjate que he hablado muchísimo del cuerpo físico, pero creo que esa parte que es casi más importante es la que se nos está olvidando. Que incluso ante el dolor del cuerpo físico puedes tener una plenitud de ser. Y eso nos cuesta muchísimo entenderlo. Muchísimo, muchísimo. Es esa falta de sentido, ¿no? Que creo que también en este mundo moderno que hemos llenado, especialmente en el mundo del trabajo, en las instituciones, de burocracia, la burocracia nos aleja del sentido. Cuando tú cortas tu trabajo en trocitos y solo te ocupas de un trocito y no eres consciente del impacto que tienes y el sentido que tiene lo que estás haciendo, esto genera mucha frustración, mucho malestar, falta de sentido, ¿no? Entonces creo que es importante que busquemos en cada cosa el impacto, el sentido, para lograr todo como dices tú, estar y ser bien, ¿no? Ser humanos, ¿no? En nuestra plenitud. Pues Marta, gracias infinitas. Un placer de charla como siempre y un gustazo contar contigo en el podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Han. Ha sido un placer hablar contigo con calma, con tranquilidad, sin prisas. Así que nada, un placer. Un abrazo muy grande. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario.
Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.